Buen día los hermanos, a todos los que se está conectando, los que ya están conectados. Eh, un cordial saludo desde la capital de nuestro país, Paraguay. Un día hermoso, un espléndido sol. Eh, gracias Señor por la salud, por la vida que el Señor nos da. Y este medio también para compartir en la distancia la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes que están conectados. Estuve pensando, como hoy estamos recordando la resurrección del Señor, porque es el primer día de la semana. Para nosotros cada domingo celebramos este acontecimiento, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Y hay un himno que muchos conocen, que siempre cantamos cuando rodeamos la mesa del Señor, de nuestro himnario, himnos y cánticos del Evangelio, el número 347. Voy a leer por lo menos. Dice: crucificado fue mi Salvador por mis pecados, sé Cristo el Señor. Desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos en gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Inútil la prisión del Salvador, vana la detención de mi Señor. La muerte ya venció Cristo el Señor. La salvación nos dio el Redentor. Lo más glorioso, el fruto de aquel sacrificio de nuestro Señor en la cruz, y mediante su resurrección de entre los muertos, ahora tenemos esta esperanza, esta seguridad de salvación. Y estuve mirando algunos versículos en 1 Corintios capítulo 15 que ustedes conocen seguramente. Versículo 13 y 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso tenemos y hablamos de esta esperanza de la vida eterna, porque nuestro Salvador es un Salvador vivo, que venció a la muerte. Como dijo aquel profeta en el Antiguo Testamento hablando de Cristo: muerte, yo seré tu muerte. Y Él venció a la muerte, triunfó, resucitó. Esta mañana estuve leyendo el relato ahí en Lucas, cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro y aparecieron dos ángeles que le dijeron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, porque ha resucitado. Sí, efectivamente, Él resucitó. Entonces tenemos una esperanza gloriosa, viva. Y este es el corazón del Evangelio. Esta es la buena noticia que proclamamos y debemos proclamar.
la obra de Cristo en la cruz, su sufrimiento, su muerte, pero también su resurrección, ¿no? Su resurrección. Todo lo que Pablo explica, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, de este mensaje glorioso, de la muerte y resurrección de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Toda aquella persona que busca salvación. Entonces ahí está el Evangelio. La muerte, el sacrificio de Cristo, su resurrección y su ascensión al cielo. Ahora nosotros los creyentes, los que nos hemos asido de Cristo, le hemos aceptado como Salvador, estamos aguardando su retorno, su venida en el aire para arrebatarnos. Él viene para arrebatar su iglesia, para llevar contigo al cielo. Esa es nuestra esperanza, los cristianos, los que creemos, los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en un Salvador que vive y que está ahí para interceder por nosotros. Como dice la Escritura, viviendo siempre para interceder por nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El tema que quería compartir con ustedes es sobre el tema de la cizaña entre el trigo. La cizaña entre el trigo. Y esto es muy importante. Muy importante es asegurarnos o somos cizaña o somos el trigo. Porque el trigo, según la palabra de Dios, pronto va a ser recogido, pronto va a ser llevado por el Señor al cielo en su granero, pero la cizaña dice que va a ser quemada. Va a ser quemado, va a ser juntado en un manojo y quemado. Ojalá que con ninguno acontezca esta situación que vamos a mirar en la Escritura como una advertencia, que no estemos viviendo con una falsa esperanza. Y mirando el mundo cristiano, podemos decir, el mundo evangélico, uno se pregunta, ¿será que todos aquellos que llenan iglesias, que cantan, que se reúnen y que están ahí entre los creyentes, y aparentemente todos somos cristianos, pero cuando el Señor venga, ¿será que todos esos que están reunidos en cada reunión serán llevados por el Señor? ¿Tiene una completa seguridad de que van a ir con el Señor? Bueno, a través de este mensaje quisiera que todos los que se reúnen, los que van a una congregación, a una iglesia, examine su propia vida, su propio corazón, su propia realidad a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, quiero decirles, y esto no es difícil entender, que Dios divide a la humanidad en dos grandes grupos. ¿Cómo es eso? Uno se preguntará. Para Dios existe dos tipos de personas: los salvos y los perdidos. No existe un tercer grupo. O tú eres salvo, estás en el grupo de los salvos, de los que irán al cielo con el Señor cuando Él venga, o tal vez, tristemente, desgraciadamente, estás todavía
con ese grupo que su destino final en la eternidad va a ser la condenación. La Biblia es bien clara en ese sentido. Están aquellos que irán a la vida eterna, en la gloria de Dios, pero también están aquellos que irán al castigo eterno. El Señor Jesús fue bien claro en esto. Y estuve mirando para comprobar lo que estoy diciendo, porque la Escritura lo dice. No es un invento de nadie, de la iglesia o de algún grupo inteligente de personas religiosas, sino que la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la eterna separación de Dios en este lugar de tormento eterno. La Biblia lo llama fuego que arde ahí por toda la eternidad. Que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes estarán allí? Los cobardes. Cobarde es una persona que nunca se anima, nunca se quiere arriesgar. Prefiere no asumir ninguna responsabilidad. Hay personas que entienden bien que el Evangelio es la verdad, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó, sabe mucho de la Biblia y entiende lo que debe hacer, pero hasta aquí nunca ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón como Salvador. Y estos que en vida no aprovecharon su oportunidad y no abrazaron la gracia de Dios, el amor de Dios que está a su favor, entonces, aquí dice la Biblia lo llama como cobardes. Cobardes, los incrédulos, hay mucha persona incrédula. Incrédulos son aquellas personas que no creen, que no quieren creer, que rehúsan creer. Bueno, los incrédulos, los abominables, los homosexuales, los que se echan con varones, como vamos a leer más adelante, los homicidas, los fornicarios. Fornicarios son personas que conviven en su soltería, en su vida, antes de casarse conviven en fornicación, acto sexual fuera del matrimonio. Este tipo de personas, los fornicarios, los hechiceros, todos los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre en el infierno. Pero hay otro lugar totalmente diferente. Hay 5 palabras que describe la experiencia humana aquí en el mundo, consecuencia del pecado. Y voy a leer, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es en la presencia de Dios. Y aquí menciona las 5 palabras. La experiencia del ser humano. Menciona lágrima, muerte, llanto, clamor, dolor.
Es lo que exactamente estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuánta gente con lágrimas en los ojos, muerte por todos lados, llanto, clamor y dolor? Pero sabe que todas estas cosas, para los creyentes, para los hijos de Dios, en la gloria de Dios, esto ya habrán pasado. Dice que Dios enjugará, Dios nos librará, nos libertará de esta experiencia cuando ya no estemos en este valle de lágrimas. Cuando seamos llevados, ya sea o por muerte o por el arrebatamiento en la presencia de Dios. ¿Cuál será tu destino final? Estás entre aquellos que irán al cielo para gozar de una vida eterna, de aquel lugar maravilloso que Cristo fue a preparar, o te irás en este lugar donde ya no habrá salida, ya no habrá retorno, para siempre jamás, en ese lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y todos aquellos que rechazan la salvación en esta vida, que rechazan a Cristo como Salvador, y si Cristo no es tu Salvador, entonces este va a ser tu lugar penosamente. Dejemos aquí, porque el tema era la cizaña entre el trigo. Entonces Dios divide a la humanidad en dos grupos grandes, como ya dijimos en principio, pero también están aquellos, en medio de aquellos que irán al cielo, falsos profesantes. Hay dos parábolas, o sea, una parábola, donde el Señor habla de esto. Parábola es una comparación de algo conocido para enseñarnos cosas, verdades eternas. Y ahí en Mateo capítulo 13, si tiene una Biblia, puede abrir en Mateo capítulo 13, donde habla, por lo menos aquí en mi Biblia, la Biblia Scofield, ahí dice la cizaña entre el trigo. Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 al 30, donde el Señor les refirió, dice otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el Señor explica, un poquito más adelante, a partir del versículo 36, dice el mismo capítulo Mateo 13, 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tienes oídos para oír, oye. Hay una parábola, la parábola del sembrador. Es otra enseñanza. Los sembradores son los creyentes, somos nosotros. La buena semilla es la palabra de Dios. Pero en este caso, dice que la buena semilla son los hijos del reino. Y el sembrador es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero notablemente podemos entender que Satanás también es un sembrador. Él siembra. Pero ¿qué es lo que él siembra? Siembra la falsedad, la mentira. Y según la palabra de Dios, Satanás tiene su doctrina. La Biblia habla de eso: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y dice más, también la Biblia nos muestra que Satanás tiene sus ministros, sus predicadores. Por ejemplo, sin perder de vista este pasaje de Mateo capítulo 13, leemos en 2 Corintios, el capítulo 11, dice Pablo a los creyentes, 2 Corintios capítulo 11, interesante lo que Pablo dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí habla otro espíritu que no es el Espíritu Santo, el espíritu de mentira, el espíritu del diablo. También habla de otro evangelio, un evangelio torcido, un evangelio tergiversado, un evangelio que viene mezclado la verdad con la mentira. Y dice aquí otro espíritu, otro evangelio. Y después más adelante dice el apóstol Pablo, habla de los falsos apóstoles. Versículo 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazan como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya tiene su lugar preparado y serán condenados conforme a sus obras. Dice que Satanás también tiene sus ministros, que Satanás también se disfraza como ángel de luz. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en una oportunidad? Que los falsos, ¿cómo se presentan? ¿Cómo van a venir ellos? Dice que nos guardemos de los falsos profetas,
falsos enseñadores, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y mismo Pablo también advierte a los ancianos en Éfeso: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en este tiempo, penosamente, estamos llenos de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores que mezclan la verdad con la mentira y llenan salones y iglesias, entre comillas, de profesantes que dicen que creen, que leen la Biblia, que cantan, que oran, pero de ahí a que sean auténticos, bueno, el tiempo los declarará. Solamente cuando el Señor venga, todo eso se va a conocer quién es quién es verdadero, quién es auténtico, porque aquellos falsos profesantes no van a ser arrebatados. Y con razón el Señor dijo en una parte de la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que creamos en el que Él ha enviado, al Señor Jesucristo. Aquellas personas que creyeron la palabra de Dios y obedecieron. ¿Y sabe qué es lo que Dios manda en primer lugar? A todos los hombres que se arrepientan. Esto no podemos divorciar, separar o no tener en cuenta en nuestra predicación. Para una salvación auténtica, para que una persona sea auténtico, necesariamente debe proceder al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento de pecado no hay perdón de pecados. Pablo dice: no he rehuido de anunciaros públicamente por las casas acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor predicó el mismo mensaje y Él dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La persona, el cristiano auténtico, es aquella persona que se han arrepentido, se han quebrantado, vieron su condenación y acudieron al Salvador y recibieron el perdón de sus pecados. Aquí la cizaña. Dice que la cizaña es una mala hierba que se parece al trigo. Solo se puede distinguir el trigo de la cizaña cuando producen fruto. El fruto del trigo, como nosotros sabemos, es amarillo dorado, pero de la cizaña es negro. Y aparte de que es negro, la semilla es venenosa y puede producir sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. El retoño y las hojas de la cizaña se parecen a los del trigo. Y hay muchos dentro de la cristiandad, podemos decir, dentro del grupo evangélico, que aparentemente, de apariencia, parece que son cristianos. Pero ¿sabe una cosa? Como dice el refrán, la apariencia engaña. Uno puede aparecer como si fuera verdadero.
Y Satanás, como es un perfecto falsificador, como es un perfecto imitador, y él mismo a veces se presenta como ángel de luz y sabe engañar porque es el padre de la mentira, el mentiroso, también nos puede engañar. Y pensamos que todo lo que nos reunimos a veces domingo a la mañana para adorar a Dios, y muchos, y a veces yo pienso mucho en los hijos de creyentes que están tan familiarizados con las cosas de Dios, saben mucho de la Biblia, saben orar, saben cantar, aprenden versículos de memoria, nunca faltan las reuniones, pero me temo, es un temor personal, porque al final de cuentas, el Señor es el que conoce los corazones. Porque en el tiempo del Señor mismo, dice la Biblia, que muchos creyeron también en Él, viendo las señales. Ahí leemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, dice que cuando Él estaba en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 23 al 25. Él sabe. Y él nos conoce, como él dijo en San Juan capítulo 10, que el Señor reconoce y Él conoce a los que son suyos, a los que son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y las mías me conocen y yo les conozco, dice el Señor. Quiero decirte en esta mañana que el Señor conoce tu corazón y tu realidad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cómo Él va a reconocer a los que son sus hijos y los que no lo son? Y no es difícil saber eso. La Biblia, la palabra de Dios, dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese que dije en principio, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Habiendo oído la palabra, el mensaje del evangelio, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué acontece con la persona que cree, que recibe este mensaje en su corazón? Dice la Biblia, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia eterna, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El auténtico, el verdadero creyente tiene este sello de garantía. La presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da esa certeza, esa seguridad. Yo puedo decir que soy salvo, soy trigo, y que voy a ser arrebatado, voy a ser llevado por el Señor al cielo. No tengo ninguna duda. Tengo una absoluta seguridad. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me da esa seguridad en el corazón, porque Él vive aquí, dentro de mi ser. ¿Y sabe lo que dice la Biblia?
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso significa que Cristo está ausente de tu vida. Cristo no está presente ahí en tu ser. Y Él no va a estar ausente, no va a estar presente allí en tu corazón, en tu ser, si no le invitas para ser tu Salvador. Ojalá que el Señor te ilumine y te muestre tu condición. Pablo, en una oportunidad, dijo lo siguiente, en este pasaje de 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si tu fe es auténtica, si tu fe es real, si esa fe que tienes es una fe viva. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Puede decir en esta mañana, Jesucristo está en mí. Él es real en mi vida. Yo soy trigo. No estoy aparentando. Yo soy trigo y el Señor me va a recoger. Cuando Él venga por su iglesia, yo también seré recogido por el Señor para estar con Él en la eternidad. Me emociono cuando estoy hablando de esta gran verdad. Y me entristece pensar en la posibilidad de que tal vez algunos que están en nuestro medio, tal vez son hijos de creyentes, incluso algunos ya dieron profesión de fe en algún momento. En la escuela dominical, en una predicación del Evangelio, fueron tocados en sus emociones, se levantaron y dijeron, yo también recibo a Cristo como Salvador. Pero no fue de corazón, ¿no? No fue de corazón. Y no hay experiencia de salvación. No hay experiencia del nuevo nacimiento. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el que no naciere de agua y del Espíritu, por medio de la palabra de Dios, que nos convence de pecado. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hace su obra en el corazón. Y la persona entiende su necesidad. Y ahora entiendo que soy un pecador. Necesito nacer en la familia de Dios. Y para nacer en la familia de Dios, necesariamente la persona debe recibir a Cristo como Salvador. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ser un auténtico hijo de Dios? ¿Un auténtico creyente? Y un candidato para formar parte de aquellos millones y millones que van a estar en la eternidad con Jesucristo y que va a participar de esa eterna adoración en la presencia de nuestro Salvador. ¿Quieres ser parte de ese grupo? Entonces, tú debes entender, descubrir tu realidad, y si hasta aquí Cristo no está en tu corazón y no tiene el Espíritu Santo, entonces
es tiempo para pensar y recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Dígale al Señor, confiese al Señor, y vuelvo a repetir, tal vez en algún momento dado manifestaste tu fe en Cristo, pero no hubo cambio en tu vida. Hay duda, hay duda. No hay certeza, no hay seguridad de que eres salvo. Pablo dice, y vuelvo a repetir la expresión de Pablo que dice, Cristo vive en mí. ¿Cristo vive en ti? Porque si Él está ausente de tu vida, no hay gloria para ti, no hay esperanza. Para los creyentes, dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque sin Cristo no hay vida eterna, no hay gloria eterna, sino hay otro lugar que le espera. Ese lugar que ya hemos hablado es el lago de fuego, lugar de condenación, lugar de perdición, ¿no? Y qué triste va a ser tu experiencia al final. Sabes mucho de la Biblia, tal vez has participado en campamentos, en actividades espirituales, pero nunca tuviste una experiencia con Cristo. Entonces, busque un lugar, o esta misma mañana, diga de todo corazón al Señor, Señor, ahora te abro mi corazón, te recibo aquí, en mi corazón. Tanto tiempo he vivido con esta duda, pero ahora quiero tener esa seguridad. Y ahora me decido de todo corazón, porque quiero ser partícipe del arrebatamiento de la iglesia, que prontamente, dentro de poco tiempo, tal vez, no sabemos, Señor va a aparecer, porque las señales, todos estos acontecimientos, nos habla, nos avisa que el Señor viene pronto. Y nosotros, hermanos, el campo ya está, ahora más que nunca está blanco para la siega, para la cosecha. Aprovechemos el tiempo que nos queda en esta vida para sembrar la buena semilla. Tú has sido sembrado por el Señor en tu lugar. El Señor conoce dónde vives, Él sabe dónde moras, el lugar, el país, el barrio, el pueblo, la ciudad. El Señor ahí te colocó. ¿Para qué? Para llevar fruto para la gloria del Señor. Aprovecha tu tiempo y ahora es tu tiempo. Y si no eres salvo todavía, ahora es tu tiempo. Ven al Señor Jesús y recíbele en tu corazón como tu Salvador personal y vas a experimentar la nueva vida, la seguridad, el perdón de tus pecados y un lugar en la eternidad. Dios bendiga su palabra